Estás a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 26 de enero del año 2025. El día de hoy tenemos un programa muy fuerte. He decidido hacerlo en formato tradicional. Y bueno, pues hay que ser muy fuertes en esta situación, en esta crisis de seguridad y de gobierno que experimenta nuestro país. Una crisis que también se extiende a ser una crisis económica. Vamos con la información porque este programa se propone ser la conexión con la realidad de México. Aquí no trato de ocultar las cosas ni de endulzarlas. En Sinaloa, hombres armados atacan y queman oficinas de la empresa Impulsa. En Culiacán, esta empresa es propiedad de Manuel Cloutier, hijo del ex candidato a la presidencia de México por el Partido Acción Nacional del mismo nombre. A través de sus redes sociales, Manuel Cloutier ha denunciado que ya es imposible vivir en Culiacán. En Chihuahua, hallan más de 56 cadáveres, 56 cuerpos de personas que fueron asesinadas por grupos criminales de la droga. Es una grande fosa clandestina en el estado de Chihuahua, producto de 6 años de la política de abrazos no balazos de López Obrador. En Sonora, también narcoterrorismo. Encuentran 10 cadáveres en una fosa clandestina en Caborca. En Tabasco, hallan sin vida, torturado, el cuerpo del periodista Alejandro Gallegos, director del periódico conocido como La Voz del Pueblo, esto en Cárdenas, Tabasco, gobernado por Morena. El día de hoy el periódico El Universal tiene en su portada una entrevista a los migrantes ilegales, pero que son trabajadores honrados en los Estados Unidos de Norteamérica. Un migrante que trabaja en Tucson, Arizona, declaró: "Prefiero ser pobre en los Estados Unidos de Norteamérica que en México. Hay que temerle a Dios, no a Donald Trump", dijo este trabajador migrante mexicano en Tucson, Arizona. Y bueno, pues de esta forma nos damos cuenta que incluso los migrantes están despertando de la propaganda que durante tantos años los medios querían presentarle como el personaje más terrorífico, Donald Trump. Cuando si nos remitimos a los hechos, a las cifras de mexicanos deportados, pues el gobierno que más deportó fue Bill Clinton de 1993 al año 2000. Dicho político deportó a 7.4 millones de mexicanos, en tanto que Donald Trump no superó los 750,000. Vamos con nuestra siguiente nota. El periódico Excelsior tiene hoy en su portada que la Cruz Roja Mexicana dejará de atender a los baleados en Culiacán, Sinaloa. Después de un susto que le dieron los narcotraficantes al secuestrar una ambulancia. Pueden ser asesinados por los narcotraficantes los paramédicos. Por esta razón, porque no hay seguridad, porque no hay justicia, porque Claudia Sheinbaum hizo oídos sordos al pedido del pueblo sinaloense de destituir a Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa, porque no hacen sino burlarse groseramente de las víctimas, de los niños asesinados en Sinaloa. Por esta razón es que la Cruz Roja Mexicana no va a ayudar a ninguna persona que sea herida de bala en Sinaloa, porque tienen el temor de que los narcotraficantes asesinen a los paramédicos. Vamos con nuestra siguiente nota. Premio Nobel de Economía, que es un premio corrupto, que es un premio que fomenta ideologías comunistas. Paul Krugman dice que las políticas de Donald Trump al Tratado de Libre Comercio América del Norte
dañarían más la economía de los Estados Unidos. Paul Krugman, por tanto, está apostando a defender los intereses del narcotráfico, porque Donald Trump no tendría otros mecanismos más que los aranceles del 25% para presionar a México en la reducción del tráfico de drogas. Y si no es con esa política de los aranceles, entonces sería una ofensiva militar directa. Recordemos que el premio Nobel se le ha otorgado a personalidades de moral, de conducta muy discutible. Por ejemplo, el Nobel de la Paz se lo entregaron a un señor de la guerra y del narco llamado Barack Obama. Pero también se lo han entregado a un criminal ya fallecido, Henry Kissinger, el autor, el carnicero, el terrorista de las masacres de Vietnam, con químicos como el agente naranja. Entonces, pues para aclararlo, no es un premio viable, no es un premio respetable, es un premio desacreditado, el Nobel, sea de economía, de ciencias o de la paz. Es lo que hemos visto. Recuérdese que al inicio de esta administración, más de 77 supuestos premios Nobel de medicina estuvieron exigiéndole a Donald Trump que despida a Robert Kennedy Jr. como secretario de Salud de los Estados Unidos simplemente por oponerse a la nociva vacunación obligatoria contra niños y, pues en general, las personas cuando a ellos se les ocurra, El periódico Reforma pues destaca el día de hoy que los robos a Pemex, a los ductos de Pemex, se incrementaron en 1095% en Cárdenas, Tabasco, gobernado por el partido Morena. En ese lugar es alcalde Euclides Alejandro N. y su hermano Lenin Alejandro. Se nota que sus padres eran comunistas por los nombres que eligieron. Bueno, y es que pues esto es lo que siempre se observa en los gobiernos de Morena. El robo, la ordeña, el huachicoleo es lo que va al alza donde gobierna Morena. El Sol de México denuncia el día de hoy que China utiliza a México para enviar una droga que es 40 veces más potente que el fentanilo. A estas sustancias se les conocen como nitazenos. China envía químicos, los precursores químicos, y ya se está traficando de México a los Estados Unidos de Norteamérica. Podemos creer entonces que si la denuncia es cierta, en el pasado Hitler intentó destruir o corromper a gran parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, inundándolos de drogas a través de México, o al menos ese era el plan. No sabemos, porque no tenemos ya datos fiables, de qué tanto se llevó o de qué tan exitosa fue esa estrategia de guerra. Lo que sí sabemos es que China puede ocasionar mucho daño con diversas estrategias de guerra económica, como inundar de pronto un mercado con productos relativamente baratos para hacer quebrar la competencia local. Y también sabemos que en el caso de China, pues envía toda clase de precursores químicos junto con Turquía, India y Alemania para la producción de sustancias ilícitas en nuestro país. El Sol de México reporta que el cártel Jalisco Nueva Generación acecha a los transportistas en las carreteras y puentes federales de México. Reporta Sky Angel o Sky Ángel que conocen los narcotraficantes las rutas y los horarios para asaltarlos, por lo cual se sospecha que deben de tener alguna complicidad o algún contacto con la autoridad en México. El periódico AM destaca las declaraciones del arzobispo de León, Guanajuato. El arzobispo Jaime Calderón denuncia: si no cumplen con sus promesas, dejen sus cargos. Le dice esto a los políticos y interpretamos que es directamente contra la narcojudía comunista Claudia Sheinbaum Pardo del partido narcotraficante Morena, que ha sido incapaz de detener la violencia. Esto lo dijo después de su participación en la Marcha Nacional Juvenil
a Cristo Rey. También el periódico AM destaca en lo que se ha convertido Tailandia en un destino de drogas, un país drogadicto, donde se celebra sobre todo la fornicación homosexual y que hay elefantes y templos budistas. Todo eso se une para dar una combinación muy atractiva a lo que se conoce como la nueva era. Obviamente, al periódico AM le faltó decir que en Tailandia, lamentablemente, es una de las sedes mundiales de la prostitución infantil, lo mismo que México. Tailandia rivaliza con México en prostitución infantil, solo que en Tailandia se pueden ver en las calles a menores de edad parados en las esquinas como sexoservidoras. Es más descarado, es más abierto, es más público. El periódico El Debate destaca lo siguiente: despiden a los policías que fueron asesinados por criminales, policías caídos. Adiós a Hasél e Isidro N. Sicarios se llevan ambulancia de la Cruz Roja y su personal. Después los liberan, pero la Cruz Roja deja claro que no operará en Sinaloa. Al menos no asistirán a los heridos de bala debido a la inseguridad. Donald Trump retira la suspensión que había impuesto Joe Biden, que en las últimas horas se ha compartido una fotografía de Joe Biden en una logia masónica, así que no era ni siquiera digno de ser llamado mal católico. Bueno, pues Donald Trump retira una suspensión que había impuesto Joe Biden contra el envío de bombas pesadas fabricadas en Estados Unidos para el Estado de Israel. Se autoriza el envío de aproximadamente 3,000 bombas pesadas. Si se llegaran a utilizar contra una población civil, el gobierno de Donald Trump podría ser severamente cuestionado por la comunidad internacional, incluso por sus mismos aliados. Sin embargo, Trump dijo que Israel hizo la compra desde mucho tiempo antes y que fue Biden quien suspendió que se le pudieran entregar al comprador, como dando a entender que Biden es contradictorio, pues al primero autorizar la compra-venta y después frenar el envío de estas armas. Biden la suspendió el envío, lo cual alegró mucho al grupo terrorista islámico Hamás en su momento. Y fue tomado como una decisión que impidió obligar a Hamás a pactar un alto al fuego y liberar a los rehenes israelíes que secuestró el pasado 7 de octubre de 2023. La guerra entre Israel y el grupo terrorista islámico Hamás deja más de 46,000 personas asesinadas. Hasta el momento, el alto al fuego, dicen los extremistas islámicos, ha sido violado en repetidas ocasiones por el Estado de Israel debido a que Israel anuncia que ejecutó a varios líderes de la yihad islámica. Sin embargo, es discutible que se esté violando realmente el acuerdo, porque es importante destacar que el alto al fuego en Gaza no implica que el Estado de Israel esté en tregua o que tenga una relación pacífica con Hamás. Simplemente implica que Israel no bombardeará más las poblaciones civiles de Gaza, ni siquiera en justificación de la ejecución de un líder terrorista. Por cierto que el Estado de Israel aún no ha retirado sus tropas del Líbano. En Yemen se anuncia que los hutíes rebeldes islámicos han secuestrado a funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas, sus principales defensores. Este 26 de enero los han secuestrado. El gobierno de los Estados Unidos condena este secuestro. Hay severas críticas contra la película supuestamente mexicana conocida como Emilia Pérez. Es una película norteamericana plenamente que obviamente reproduce muchos de los clichés y de las falsas creencias que se tienen acerca de nosotros los mexicanos. Sin embargo, la cosa se pone peor cuando notamos que se hace desde una perspectiva ultra progresista. Tan ofensivo como lo que voy a decir a continuación, y que no se me ofendan los norteamericanos, hueles a hamburguesa, papas fritas y Coca-Cola.
porque a eso huelen los estadounidenses. Y nosotros los mexicanos olemos a guacamole y tequila. Esa clase de ideas son las que se comparten en la película Emilia Pérez, que Emilia Pérez es un transexual narcotraficante. Esta película ha sido elogiada por personajes ligados al partido narcotraficante Morena, como es el supuesto crítico de cine Álvaro Cueva, quien dijo que como crítico profesional avalaba esta serie de opiniones que se dicen random, o sea, cualquiera, X, aleatorias, sobre México. Hueles a pollo KFC, a tortillas y guacamole. ¿Será que eres un mestizo mexicoamericano? Realmente esta película es una grosería porque México sí tiene un gravísimo problema con el narcotráfico. Como para terminar viendo la película de un supuesto narcotraficante que para dejar de ser malo tiene que dejar de ser hombre y vestirse de mujer, y que se asusta porque sus hijos van a ser llevados a vivir a Polanco, y Polanco es en México como una zona de ricos malditos que deben de ser exterminados según el pensamiento ultraprogresista de los que hicieron la película Emilia Pérez. Es además una película un tanto anticatólica, porque el narcotrans Emilia Pérez se convierte en una especie de santa después de morir en un accidente. Una película muy pero muy extraña. Película que contó con la participación de Selena Gómez, quien últimamente ha aparecido en fotografías con el corrupto stripper Eduardo Verástegui, una marioneta, un empleado, un peón destructor de la mafia de Carlos Slim, multibillonario que recientemente el empresario Elon Musk denunció a través de su cuenta de X como un narcopolítico, que ha pagado los ataques contra Donald Trump a través del periódico The New York Times. En los últimos 20 años, pues Eduardo Verástegui se ha dedicado a hacer muchas colectas de dinero, supuestamente para los niños. Pero la misma crítica que podemos hacerle a las aborteras feministas sobre que sus políticas no dan resultado para ayudar a las mujeres, también podemos criticarle lo mismo a Eduardo Verástegui. Ha recibido miles y miles de millones de pesos. Millones y millones de pesos, donativos también desde los Estados Unidos, algunos que resultaron ilegales por no ser declarados ante el fisco. Pero vemos que los niños se encuentran cada vez peor. Vemos que México es una de las principales sedes de pornografía infantil y de prostitución infantil. Así que las críticas que se le hacen a las asesinas de niños, a las aborteras, cuyas políticas se han implementado y no hay solución para reducir la violencia contra las mujeres o contra cualquier grupo vulnerable, también se le pueden empezar a aplicar a Eduardo Verástegui, a quien últimamente hemos visto que se vuelve más y más y más rico, curiosamente a medida que recibe más y más dinero. Todo el tiempo, con todo respeto, todo el tiempo Eduardo Verástegui está limosneando dinero público, robando, chupando dinero público. Y lo vemos que cada vez es más rico, en tanto que los niños no mejoran. Los niños no salen de los problemas a los que se enfrentan en un país como México. Pues ahí lo vemos con Selena Gómez. Ya saben que Verástegui se vale de colgarse del cuello cual vampiro de quien sea que tenga dinero y que esté dentro del sistema de telemedios de Hollywood. De esta forma, pues obviamente abrazándose a Selena Gómez, consigue darle publicidad a su persona y a su producto. Y hablando de esta película, Emilia Pérez, pues tiene una muy mala calificación, pero los críticos, los periódicos, se deshacen en elogios, llamándola que es una verdadera obra de arte. Esperemos que estos sean los últimos movimientos de una moribunda pseudocultura progresista que todo parece indicar que con la llegada de Donald Trump va en franca decadencia. Esto después de que Donald Trump declarara que el gobierno de los Estados Unidos reconoce oficialmente
solo dos géneros, masculino y femenino. Tengo interés por retomar lo que dijo Javier Milei en su discurso ante el Foro Económico Mundial, porque a pesar de que pues cualquiera pudiera decir, porque esto es lo que van a utilizar principalmente para descalificar el gobierno de Trump, van a decir es casi perfecto, pero sigue apoyando al Estado de Israel. Y bueno, es muy discutible, ¿no? Porque un sionista no hablaría como lo hizo Javier Milei. La élite Illuminati y los sionistas, los que han facilitado que Israel pueda cometer todos esos crímenes, que son reales, están ahí en el Foro Económico Mundial. Y ante ellos fue Javier Milei a decir lo que piensa, que en muchos puntos comulgamos con ello. No es tampoco permisible, vamos a decir, no es tampoco viable que nosotros, por ver una fotografía de Verástegui con Javier Milei o en alguna ocasión con Donald Trump, que no hay nuevas, las fotos que ha presentado son de archivo, algo quiere decir que Trump ya no ha querido reunirse con Verástegui, con la farsa de su movimiento estafador en México, que ahora va a ser partido político con la complicidad del partido narcotraficante Morena, que ya controla el INE, el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué digo que esto no lo diría un sionista? Vamos a ver. Histórico discurso de Javier Milei en Davos, Suiza, sede del Foro Económico Mundial, desenmascarando la ideología woke, críticas a la agenda sanguinaria y asesina del aborto y la agenda LGBT. Denuncia la ideología woke, dice, es nuestro deber moral y responsabilidad histórica desmantelar el edificio ideológico del wokeismo enfermizo. Hasta que no logremos que la mayoría de los países de Occidente vuelvan a abrazar las ideas de la libertad y hasta que nuestras ideas no sean la moneda común en los pasillos de eventos como este, no podremos bajar los brazos. Exactamente, porque pues el gran capital ultraprogresista es el Foro Económico Mundial, y ayer por la noche les reportaba que ya incluso se podrían estar preparando varias estrategias de terror, de desestabilización contra Donald Trump. No crean que ellos se van a quedar tranquilos asumiendo su derrota. Además, que están preparando distintas vías para infiltrar el movimiento de Donald Trump. Yo no tengo ni la menor duda de que en este momento, pese a la cautela que ha tomado Donald Trump en los perfiles de las personas que integran su gabinete, haya ya también la presencia de varios traidores. Por ejemplo, el primer ministro de Israel, como también tratando de enlodar un poco el gabinete de Donald Trump, ha felicitado directamente al nuevo secretario de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica, Pete Hegseth. Lo ha felicitado y eso hay que interpretarlo. Vamos a ver la respuesta de este funcionario. A continuación vamos a ver una publicación del padre Javier Olivera Rabasi. Él es un sacerdote argentino que muestra cómo es que Joe Biden fue condecorado por un masón de alto grado. Dice, Biden se unió oficialmente a los masones el 19 de enero de 2025, siendo nombrado maestro masón en la Gran Logia Prince Hall. Recuerdo que a los católicos se les prohíbe unirse a la masonería bajo pena de excomunión.
Y dice acá, resolución de membresía, presidente Joseph R. Biden Jr. Es un gran placer para mí, Víctor C. Mayor, 27 grado de la masonería, gran maestro, darle la bienvenida a nuestro nuevo miembro de la familia Prince Hall. El domingo 19 de enero de 2025, en un evento privado, le confirió la membresía de maestro masón en todos los honores al presidente Joseph R. Biden Jr. en reconocimiento. Pues ahí lo pueden ver. Pero esto ya lo debía de ser desde antes, porque como él lo ha dicho, ya tiene un grado mayor. Con razón, la felicitación que envió Joe Biden al Papa Francisco lo llamó Bergoglio, no lo llamó Papa Francisco. Y dijo que lo felicitaba ante todo por su apertura a credos falsos, a religiones falsas. Biden dijo, yo soy un sionista y no se necesita ser judío para ser un sionista. Un seguidor de los designios del priorato de Sión, otros llamarán a eso sabios de Sión o ancianos de Sión. Aunque se diga de Javier Milei que no es un presidente lo suficientemente influyente como para hablarle así a los altos jerarcas, a los 800 probablemente miembros de esa logia del Foro Económico Mundial, lo cierto es que importa mucho lo que dijo. Tiene mucho peso y mucho valor el razonamiento que dice. Y si los miembros del Foro Económico Mundial hacen oídos sordos a sus palabras, nosotros no debemos de hacer lo mismo. Nosotros debemos de prestar atención a lo que dijo Javier Milei en su participación. Nuevamente recupero esta información de la publicación de Info Católica, publicada el 23 de enero de 2025. El presidente argentino aprovechó su intervención en el foro de Davos para criticar el radical wokismo y la pérdida de valores fundamentales de Occidente. Nos saltamos las partes que les había comentado el día de ayer y vamos a otros detalles, por ejemplo sobre el ecologismo radical. El wokismo además se manifiesta en el siniestro ecologismo radical y la bandera del cambio climático. Conservar nuestro planeta para las futuras generaciones es cuestión del sentido común. Nadie quiere vivir en un basurero. Pero nuevamente el wokismo lo ha arreglado para pervertir esa idea elemental de preservar el medio ambiente para el disfrute de los seres humanos. Pasamos de un ambientalismo a un ambientalismo fanático, donde los seres humanos somos un cáncer que debe de ser eliminado, y el desarrollo económico poco menos que un crimen contra la naturaleza. Sobre el aborto, no es casualidad que estos mismos sean los principales promotores de la agenda sanguinaria y asesina del aborto, una agenda diseñada a partir de las premisas malthusianas de que la superpoblación va a destruir la tierra, y por lo tanto debemos de implementar algún mecanismo de control poblacional. De hecho, esto ha sido ya adoptado al extremo que hoy en el planeta se está empezando a convertir en un problema la tasa de crecimiento de la población. LGBT. Sobre los LGBT dice, vaya tarea que se mandaron con esas aberraciones del aborto. Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres. Solo así se autoperciben y nada dice de cuando un hombre se disfraza de mujer y priva de la vida a su rival en un ring de boxeo, o cuando un preso alega ser mujer y termina abusando a cuanta mujer se le cruce por delante en prisión. Sobre el abuso infantil dice, sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de dos estadounidenses homosexuales que enarbolaban la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. Quienes avalan esos comportamientos
precisamente son los que estaban frente a Javier Milei, porque ellos están en plena sintonía con todas esas opiniones. Vamos con el siguiente punto: cambio de sexo en menores. Están dañando irreversiblemente a los niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones. Como si un menor de 5 años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa. Fuera de 5, fuera de 13, fuera de 15, no puede. Y si ocurriera que su familia no está de acuerdo, siempre habrá agentes del Estado dispuestos a interceder a favor de lo que ellos llaman el interés del menor. Créanme que los escandalosos experimentos que hoy se realizan en nombre de esta ideología criminal serán condenados y comparados con aquellos ocurridos durante las épocas más oscuras de nuestra historia. Y cubriendo esta multitud de prácticas abyectas está el eterno victimismo, siempre dispuesto a disparar acusaciones de homofobia o transfobia y otros inventos cuyo único propósito es intentar callar a quienes denuncian este escándalo del que las autoridades nacionales e internacionales son cómplices. También habló sobre la inmigración, lo hemos comentado ya previamente, habló sobre la ideología de género. El wokismo ha calado tan profundamente en nuestras sociedades, promovido por instituciones como esta, como el Foro de Davos, que han llegado incluso a cuestionar la idea misma del sexo a través de la nefasta ideología de género. Esto ha derivado todavía mayor intervención estatal mediante la legislación absurda, como el que el Estado tiene que financiar hormonas y cirugías millonarias para cumplir con la autopercepción de ciertos individuos. Recién hoy estamos viendo los efectos de toda una generación que mutiló su cuerpo, promovidos por una cultura de la relatividad sexual que tendrá que pasar su vida entera en tratamientos psiquiátricos para afrontar lo que se hicieron. Pero nadie dice de estas cuestiones. No solo eso, también han sometido a la inmensa mayoría a ser esclavos de las equivocadas autopercepciones de una diminuta mayoría, y además, el wokismo pretende secuestrar a nuestros futuros. Ideología siniestra y asesina, también dice. Todas estas y otras aberraciones que por cuestiones de tiempo no podemos enumerar son las que hoy amenazan a Occidente y son lamentablemente las creencias que instituciones como esta, el Foro de Davos, han promovido durante 40 años. Aquí nadie se puede hacer el inocente. Le han rendido culto por décadas a una ideología siniestra y asesina como si se tratara de un becerro de oro y han movido cielo y tierra para imponerla sobre la humanidad. Esta cita de como un becerro de oro es estupenda porque hace referencia a un pasaje de la Biblia en que el sumo sacerdote Aarón, en ausencia de Moisés, pues comienza a convencer a los israelíes para que rindan culto a un becerro de oro como si fuera el verdadero Dios, un acto de idolatría suma que ofende a Dios. Organizaciones supranacionales al servicio del mal. Javier Milei señaló al Foro de Davos y otras instituciones supranacionales como eso. Esta misma organización y también los organismos supranacionales, supongo que ahí se refiere a la Fundación Open Society de George Soros, al Instituto para la Salud de Carlos Slim, a la Fundación Bill and Melinda Gates, etc., más influyentes han sido ideólogos de esta barbarie. Los organismos multilaterales de crédito han sido un brazo extorsivo. Se está refiriendo al Fondo Monetario Internacional, que en efecto ha dicho que no ayudaría a aquellos países, no les daría línea de crédito para sus obras a aquellos países que no promovieran el aborto y la ideología de género. Y muchos estados nacionales y en particular la Unión Europea han sido y son un brazo armado. ¿O acaso en Reino Unido hoy mismo no están encarcelando a ciudadanos por revelar crímenes aberrantes realmente espantosos cometidos por migrantes musulmanes que el gobierno quiere ocultar? ¿O acaso los burócratas de Bruselas no suspendieron las elecciones en Rumania simplemente porque no les gustó el partido que había ganado? En el caso de Rumania, adjunto el comentario que era un gobernante, este señor Georgescu, que no apoya que se inicie una guerra mundial con Rusia. Y por eso dijeron que anulaban las elecciones
que porque había videos de TikTok que habrían desviado la intención del voto. Dice Milei, frente a cada una de estas discusiones, el wokismo intenta desacreditar a quienes cuestionan estas cosas, primero etiquetándonos para luego censurarnos. Si somos blancos, debes ser racista. Si sos hombre, debes ser misógino, o sea, que odia a las mujeres, o miembro del patriarcado. Si sos rico, debes de ser un cruel capitalista. Si sos heterosexual, debes de ser heteronormativo, homofóbico y transfóbico, etc. Censura. Y ha denunciado el intento de censurar a los que se oponen a esta deriva. Debajo del discurso de la diversidad y de la democracia y de la tolerancia dicen esgrimir, lo que en verdad se esconde es el deseo manifiesto de destruir la disonancia, la crítica y en esencia la libertad para seguir sosteniendo un modelo del cual ellos son los principales beneficiarios. ¿O acaso no escuchamos estos días cómo ciertas autoridades europeas importantes, bastante rojitas, es decir, bastante comunistas, por decirlo de alguna manera, llaman abiertamente a la censura, o que en realidad no hay censura, pero sí hay que callar a los que piensan distinto a la ideología woke? Pues el ejemplo más evidente es Zuckerberg, ¿no? Zuckerberg decía que no había de ninguna forma censura en Meta, en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, y ha terminado por reconocer que sí y que se eliminan los verificadores de hechos, porque sí había censura. El presidente de Argentina, tras hacer una defensa de su concepción libertaria de la economía, ha expuesto lo que cree él, que debe de ser un Estado. Javier Milei no es un anarquista. No propugna porque el Estado desaparezca, pero deja claro una delimitación de lo que es Estado y de lo que excede eso. Las funciones del Estado deben limitarse nuevamente a la defensa del derecho a la vida, libertad y propiedad. Cualquier otra función que el Estado se arrogue será en detrimento de su tarea fundamental y culminará inexorablemente en el leviatán omnipresente que todos padecemos. Milei cree que hoy asistimos a un agotamiento global de este sistema que nos dominó en las últimas décadas, así como sucedió con Argentina. El resto del mundo también habrá de despertar. El conflicto entre ciudadanos libres y la casta política que se aferran al orden establecido, al status quo, redoblando sus esfuerzos de censura, persecución y destrucción. También dijo, por fortuna, en todo el mundo libre hay una mayoría silenciada que está organizándose, y en todos los rincones de nuestro hemisferio resuena el eco de este grito de libertad. Estamos frente a un cambio de época, un giro copernicano, la destrucción de un paradigma y la construcción de otro. Y si las instituciones de influencia global, como esta casa, quieren pasar de página y participar de buena fe en el nuevo paradigma, tendrán que hacerse responsables del papel que jugaron en estas últimas décadas y reconocer ante la sociedad el mea culpa que se le reclama. ¿Cree usted que el Foro Económico Mundial va a aceptar reconocer que se equivocaron? No que se equivocaron, que hicieron las cosas deliberadamente mal, yo lo dudo mucho. A todos los líderes globales les digo, es momento de salir de ese guión, es momento de ser audaces, es momento de animarse a pensar y animarse a escribir versos propios, porque cuando las ideas y los textos del presente dicen lo mismo y dicen cosas equivocadas, ser valiente consiste justamente en ser extemporáneo, consiste en volver hacia atrás, en no dejarse encandilar por los pasajeros, perdiendo de vista lo universal. Consiste en recuperar verdades que para nuestros antecedentes eran obvias y que están en la base del éxito civilizatorio que ha sido Occidente, pero que el régimen de pensamiento único de las últimas décadas percibió como si fueran herejías. Eso es verdaderamente extraordinario, por tanto, el discurso de Javier Milei en el Foro Económico Mundial.
Y por último, para cerrar con esta emisión, pues una breve opinión sobre el nuevo disco de Conejo Malo de Bad Bunny, conocido como Debí tirar más fotos. ¿Qué significa eso de debí tirar más fotos? Trato de analizar la idea porque pues va de lo trivial hasta incluso lo que puede ser objeto de burlas, ¿no? ¿Qué consecuencia o qué trascendencia política, moral, espiritual puede tener tirar fotos? Que por tirar fotos supongo que es tomar fotos a algo. Sin ánimos de ofender a los fotógrafos, que yo sé que hay toda una serie de estudios para ser fotógrafo profesional, no es una cosa fácil, pero esto de tirar fotos a lo que se refiere Bad Bunny es con el celular. Como quien se fotografía los pies, como quien fotografía sus manos, una botella. Debí tirar más fotos es una idea, es un eslogan, es un mal eslogan comercial para empezar, para ponerlo como nombre de un disco. Es carente de emoción, me parece muy falto de inteligencia, quizá la palabra sería creatividad, pero yo digo que la creatividad es sinónimo o un referente de la inteligencia. El beat o las pulsaciones que tiene el disco me parecen confusas, poco rítmicas y por tanto poco emocionante y muy repetitivo. No veo que Bad Bunny vaya a convertirse en el líder de un movimiento musical de época, a pesar de que ya pasó 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y estamos en el 25, ¿no? Ya son 9 años en los que él ha conocido con el dinero robado a Venezuela por Hugo Chávez, porque así inició su carrera discográfica, las, entre comillas, mieles de la fama. El éxito, no sé si él crea que es exitoso, no sé si él tenga la métrica de decir que es exitoso simplemente por comercializar ideas baratas o una serie de creaciones sonoras que él le atribuye pues cierto valor, ¿no? Digamos que se mete en todo este tren de lo que se escucha en los medios comerciales, la música, y está en ese tren. Y en tanto siga probablemente publicando, pues se le tome en consideración en ese tren. Pero no es el éxito genuino de un artista. No veo un movimiento musical de época, no marca rumbo, no influye, por ejemplo, en la brújula de la conciencia de las audiencias, no mueve las conciencias ni supera los límites de lo que ya se había hecho por otros artistas en el pasado. Bad Bunny no tiene una coreografía que le dé algo icónico. No hay algo con lo cual podamos identificarlo icónicamente. Es de hecho, en gran medida, yo digo que Bad Bunny, Benito Martínez, es como el reflejo de una generación intrascendente, que no será recordada por nada. Es mucha pose, mucho cliché, mucha falsedad, mucho arreglo de lo que es como tratar de darle un arreglo a las cosas desafinado, cuando sabemos bien que esto viene de fábrica, viene de estudio, no viene de algo espontáneo, ¿no? Esto no es lo que surge, vamos a decir, ni siquiera del arte urbano o de las calles, es algo bien arreglado. Puedo considerar lo que es vulgar y corriente por el abuso de los espacios comunes que hace, la referencia o las palabras o de emociones superficiales básicas, pues esta clase de supuestas composiciones fácilmente las podría hacer cualquier inteligencia artificial, porque además son letras que no llevan una hilación lógica. Es sobre todo fácil de hacer objeto de burlas esto. No hay nada experimental ni desafiante que me pueda gustar o atraer en Bad Bunny. Me aburre, me duerme. Le ha faltado mucho arriesgarse realmente a hacer algo distinto. En vano espera que me escandalice o pueda decirme opositor. Es que no tiene alma, ni forma, ni plan. Es como, por ejemplo, el borracho vomitando en la calle, ahogado de borracho, ¿no?
¿Qué sigue? De aquí para el infinito, te dirá él. Pero tú sabes lo que sigue, o sea, tú sabes que en eso no hay magia, sabes que lo que sigue es más de lo mismo. Quizá para adolescentes o incluso personas ya medias maduras, trasnochadas, vamos a decir, como que pasados por ahí, pero que quieren seguirse aferrando a la adolescencia, niños que se queman el pelo con tinte verde o que quieren tatuarse la cara, ¿no? Quizá a ellos podría impresionar en alguna medida lo que hace Conejo Malo, pero a nadie más. Fíjese, los discos de Conejo Malo no tienen cameos, no hacen referencia ni siquiera a la cultura puertorriqueña, ni mucho menos iberoamericana. No hay dobles mensajes que interpretar, o sea, todo es muy, muy explícito, muy plano, muy burdo, muy básico, muy como lo que haría cualquiera. O sea, hace lo que se esperaría de un reggaetonero, ¿sí? O sea, nada interesante. Creo que para los conocedores no tomaríamos su música en serio. Me parece que su música sí se puede utilizar como un chiste, como para complementar algunas cosas. No sé si, por ejemplo, pudiéramos tomar un sample, usarlo como una transición en una mezcla musical, porque tampoco le encuentro efectos de sonido asombrosos o un registro vocal asombroso en lo que hace Bad Bunny. En una mezcla, me acuerdo que utilicé 3 segundos de una canción que él tiene que dice el jingle, dice el sample, muchas novias, mucha novia, o sea, cuando uno dice en el plural, mucha novia, tengo una, tengo a otra, pero como que pues lo tengo que meter en una forma en que se ha bajoneado el ritmo, ¿no? Como en la transición en la que va a entrar algo realmente rítmico, algo realmente movido, porque desentona como que ese estilo de voz es como un estilo cansado, como un tanto anestesiado, que es la forma en la que probablemente encontraremos a varios drogadictos hablando en ese estilo o en ese tono anestesiado. No tiene un beat para hacer clic con algo universal. O sea, sabemos que sí tiene seguidores, sabemos que sí tiene escuchas, o al menos eso es lo que nos reportan las plataformas, pero no tiene un jingle, no tiene un sonido que lo haya caracterizado. No hay algo que haya logrado posicionar y que diga, esto es lo que va a marcar y definir una época. Sobre sus coreografías, su forma de moverse, bueno, pues saltar como orangután no es suficiente como para inmortalizarse dentro de las grandes coreografías. Yo sé que por pues el efecto anestesiado, por el efecto pasajero, porque es lo que dicen que está sonando, porque a algunas personas le quieren seguir dando spin como diciendo es que es tan polémico, es que es tan transgresor. No es cierto. Yo más bien entiendo que Bad Bunny no es transgresor, ni es algo revolucionario, ni es algo que yo diga me va a llamar atractivamente la atención lo desafiante que está. No he visto yo, por ejemplo, que Bad Bunny insulte a Mahoma, o que insulte el Islam, o que, no sé, pisotee una figura de Buda, que haga algo realmente escandaloso. Es que es como tan plano, tan poco relevante, tan poco emocionante. O sea, hace exactamente lo que uno esperaría de un reggaetonero, y nada más. No hay, y también otra de las cosas, de 2018 para acá 2025 no tiene ninguna evolución. O sea, no crece. No crece, y lo que sí me doy cuenta es que al igual que esta fulana que se llama Taylor Swift, ya son pasaditos de los 30 años y siguen enfocando su mercado o siguen enfocando su público a los niños de 12, de 15, entonces digo, no es algo que sea como tal un desafío intelectual o algo atractivo, ni siquiera rítmicamente, o sea que dijéramos, la persona
yo no conozco a Taylor Swift ni tampoco conozco a Benito Martínez. Yo no sé exactamente si lo que se dice en sus biografías sea real, si tienen experiencias valiosas que pudieran comunicar, porque lo que comunican a través de sus obras no es valioso, no es relevante para mí. Es una serie de espacios comunes de lo que fácilmente podría comercializarse a base de repetirlo y repetirlo y repromocionarlo y recatalogarlo y reimprimirlo una y otra vez. Pero auténticamente es como muy pesado, muy aburrido. O sea, probablemente, y les digo, si pudiéramos mezclar algún sample, algún efecto, alguna parte de alguna de sus canciones, 3 segundos, con una amplia variedad, probablemente dijéramos es pasable. Es pasable un rato, no sé, en una fiesta, en un antro. Como cuando, por ejemplo, te vas a comer algo amargo o algo que no te gusta, pero lo combinas con otras cosas que sí te gustan, pues más o menos como que es tolerable. Pero no es ahora sí que una revelación ni algo trascendente. No será algo que va a definir una época. Como lamentablemente esta generación no pinta para ser definitoria de algo por lo menos positivo en este momento. Ya veremos, ¿no? Si en algún momento dado evoluciona algo realmente interesante, si pudiera evolucionar algo realmente interesante, pues sería el primero en reconocerlo. Pero francamente me encuentro muy escéptico porque pues he escuchado bastante, he escuchado demasiado y visto bastante como para saber que esto no va bien, ¿no? No va bien, no tiene evolución, no tiene plus, no tiene enganche, no tiene... ¿Sabe un concepto que para mí es fundamental dentro de cualquier movimiento musical? El encadenamiento y el flujo, el fluir. No fluye, o sea, esto es como una especie de recortes metidos en una misma obra discográfica y es una repetición de los mismos mensajes que pudiéramos encontrar en cualquier otro reggaetonero. No es por tanto algo atractivo ni desafiante, es más, ni siquiera me atrevería a decir que sea correspondiente a nuestro periodo de tiempo. Porque esto de los reggaetoneros, bien podremos decir que, por ejemplo, Daddy Yankee se posicionó por ahí del año 2004, 2005 y era más o menos decir, bueno, fuerte, ¿no? En esa posición, lo nuevo. Ahorita ya que surja uno de 2018 para 2025, recuérdese que los movimientos musicales por lo general son de una década. Y esa década se cumplió en el año 2015, si lo queremos tomar así como referencia. Por tanto, esto no es algo que se puede decir que va a ser representativo de esta década de los 20. Y bueno, ese es el comentario que hago sobre el disco Debí tirar más fotos de Benito Martínez, El Conejo Malo. Si te ha gustado este programa, dale me gusta, deja un comentario, comparte o realiza un donativo. Créeme, me va a ayudar mucho. Gracias por tu atención, Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, San Miguel Arcángel, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.